Bien, bienvenidos a esta conferencia, la número 18. Esta conferencia se titula La charla interior y la canción psicológica. Un tema súper importante de psicología. Sí, cuéntanos. Profesora, tienes poca conexión. ¿Qué? No lo escucho. Se entrecorta. ¿Qué se entrecorta? ¿Qué dice? ¿Se está entrecortando? Sí, señora. Gracias. Bueno, ya estoy, vamos. Me confirman si ya se escucha bien. Está como lento el internet. Está lento, sí, señora, y está entrecortado. Hay que tener paciencia mientras tanto. ¿Listo? Hola, buenas tardes. ¿Ya se escucha bien? Sí, sí se escucha. ¿Nos pueden confirmar si ya está bien el sonido y la transmisión? ¿Ya se escucha, cierto? Bueno, esta conferencia le da el inicio a las conferencias de psicología del temario. A partir de esta conferencia, después de la 18, comenzamos a hablar de la psicología para poder comprender el ego dentro de nosotros. Son conferencias súper importantes que nos dan las claves muy exactas para poder comprender la mente, el funcionalismo de ella y cuál es la fuerza que maneja la mente. Entonces vamos a ver en esta conferencia qué es la charla interior, qué es la canción psicológica, y el objetivo es saber cómo parar una charla interior. O sea, poder saber cómo vamos a hacer para parar cualquier charla que tengamos, cualquier problema psicológico. A eso nos invita esta conferencia. Entonces, aquí les coloqué unas frases de que toda actividad en la mente es orgullo. Por lo tanto, esta conferencia nos habla de la fuerza del orgullo. Pero antes de comenzar a hablar sobre el orgullo, les quiero dejar una explicación sobre el tema del silencio interior, porque muchos estudiantes de muchas escuelas pseudoesotéricas están buscando el silencio interior.
Y sucede que a base de meditaciones contemplativas, una persona puede silenciar la mente o simplemente relajar la mente en una meditación, pero vuelve a su vida rutinaria, a las circunstancias de la vida, y la mente se vuelve a activar. Lo que sucede es que ese silencio solamente le sirve por unos minutos y luego cuando tiene que enfrentar la asistencia, las circunstancias de la vida, esa charla interior vuelve a surgir y la persona no comprende por qué. Porque primero no sabe de dónde proviene la charla interior, cómo se procesa en la mente, y lo único que hace es reprimir el ego por unos minutos mientras hace cierto tipo de meditación. Entonces, en esta conferencia no buscamos ese silencio interior del que hablan muchas escuelas, que simplemente callan la mente a las malas y que sí pueden lograr unas meditaciones, pero por unos tantos segundos. Existe un tipo de meditación que logran el vacío iluminador y esa meditación la enseñamos nosotros aquí. Y esa meditación está bien, simplemente se escapa la conciencia, el 3% de conciencia se escapa y la persona experimenta la felicidad y regresa. A eso se llama también un silencio interior o un vacío. Pero esta conferencia no nos va a hablar de eso. Esta conferencia es mucho más profunda, porque no se trata de simplemente un vacío por unos instantes y regresar otra vez a todos los problemas mentales. No se trata de eso. Esta conferencia es muchísimo más profunda porque vamos realmente a comprender lo que ya tenemos en la mente, lo que dice acá. Ese es el objetivo de esta conferencia. Necesitamos comprender lo que ya tenemos en la mente. Por lo tanto, no se trata de reprimir, sino de comprender. Para eso está esta conferencia. Entonces, bueno, la charla interior es un proceso que se encuentra en el centro intelectual inferior. Para que vayamos viendo dónde se encuentra esto, en el centro intelectual interior, en el centro intelectual inferior. Aquí la tenemos. Y como ustedes pueden ver, aquí está la fuerza de la mente, orgullo. Por lo tanto, toda la actividad, todo lo que se mueve en este centro intelectual, todo lo que se mueve es orgullo, para que podamos identificar este defecto. La charla anterior simplemente viene a ser como una faceta de lo que es este defecto. Esa charla está movida por unos defectos que se conocen como la autoimportancia, autosimpatía, autoconsideración, lástima de sí mismo. Esos son los defectos que nos produce todas esas charlas. Entonces, para entrar en materia, esta conferencia se desenvuelve, simplemente les voy a colocar unos ejemplos muy cotidianos que a todos nos suceden. En todas partes del planeta, en todos los rincones del planeta, no existe una persona que no tenga estos problemas. O sea, por lo tanto, todos somos víctimas del defecto del orgullo. Estas charlas se activan simplemente por la relación que nosotros tenemos con las demás personas. Principalmente vamos a hablar de cómo nosotros, simplemente por estar compartiendo el tiempo con las demás personas, inmediatamente hay actividad en la mente.
Por ejemplo, si una persona tiene su trabajo, es una persona muy juiciosa que tiene su empleo, pero un día lo echan. Vamos a poner el ejemplo de que nos echaron del trabajo. A esa persona que la echan del trabajo va a tener una charla interior, inmediatamente. Dentro de esa charla interior aparecerá unos defectos como la lástima de sí mismo, la autoconsideración y la preocupación. Principalmente esa preocupación por el qué dirán, por el qué pensarán. Y obviamente que esta persona tendrá que contar su propia situación, se la tendrá que contar a su familia, a su esposa. Pero cuando a una persona la echan del trabajo, sucede que esa persona siempre va a decir que él fue buen trabajador. Esa persona va a decir que cumplió con los requisitos, que siempre hacía lo que el jefe dijera. Esa persona nunca va a sentir ninguna culpabilidad, no se va a sentir culpable de que lo hayan echado. Porque resulta que existe algo que es la personalidad, y la personalidad cuida la imagen propia. La personalidad necesita quedar bien con las personas. Entonces, esta persona necesita decirle a su esposa la historia de que lo echaron, pero puede decir que fue sin ninguna causa, que no había ninguna razón para que lo echaran. Podría estar preocupado por pagar la renta, porque ahora de qué va a vivir, cómo va a comprar los alimentos, cómo va a pagar el estudio de sus hijos. Esas preocupaciones por el dinero generan charla interior. Pero debemos ver que esa charla interior está hecha de verdades a medias. O sea, verdades a medias, ¿qué significa? Que sí es verdad que lo echaron de la empresa, pero él simplemente cuenta lo que le conviene, ¿sí? Lo que le conviene para quedar bien frente a su familia. Pero la verdad de esa historia, si vemos las cosas más ampliamente, a una persona la echan del trabajo es por algo. Podemos ver el caso de que lo pudieron echar porque robaba, simplemente robaba, o simplemente hacía las cosas de mala gana, o tenía mala relación con sus compañeros en la empresa, o era un grosero, o simplemente le importaba el pago quincenal, más no estaba muy pendiente de hacer sus cosas bien. O sea, esa es la otra parte de la historia. Más cuando se tiene el orgullo, ya que aquí vamos a hablar del orgullo, el orgullo es una fuerza que no permite que nosotros podamos ver las cosas tal y como son, sino que simplemente aparece la lástima de sí mismo, la autoconsideración, y comienza la persona a sufrir, porque le va a quedar un sufrimiento porque perdió el empleo. Esto es algo que le sucede a muchas personas, la pérdida del empleo genera como un dolor emocional, pero verdades a medias, ¿sí? Si la persona pudiera darse cuenta de su propio error y de que sí es culpable, entonces no tendría esa charla interior. Pero debido a que el orgullo no se siente culpable de nada y simplemente le echará la culpa a los demás. Pues en este caso, una persona que pierde su trabajo le echará la culpa al jefe y vivirá resentido, ¿sí? Porque vamos a ver que aquí aparece la fuerza del resentimiento. Entonces, bueno, eso es un ejemplo así básico para que vayamos viendo cómo el orgullo nos hace creer que somos buenos, porque es una fuerza que nos hace como sentirnos que somos buenas personas, el falso sentimiento de yo.
Otro ejemplo es si una persona tiene su pareja, pongamos que tiene su esposa, el caso del hombre tiene a su esposa, y la esposa decide dejarlo, lo traiciona. Cuando hay una traición en pareja, aparece charla interior, aparece esa actividad en la mente, donde esa persona se va a sentir totalmente mal, aparecen los celos, aparece ese dolor por lo que le dio a la pareja, simplemente el dolor por lo que invirtió, la inversión, por ejemplo, a la pareja, el dolor por lo que le quitaron. Hay un sufrimiento de autoimportancia, porque aquí hablamos de la autoimportancia, donde esta persona diría, bueno, pero es que no merezco que me traicionen porque yo he sido buen esposo. De hecho, las personas tienen a su pareja y siempre dicen, yo soy un super esposo, he cumplido con el hogar, he trabajado mucho, he sufrido mucho para mantener el hogar, porque esas charlas interiores nos hacen creer que nosotros nos hemos esforzado mucho por los demás y que nos han pagado súper mal y que no merecemos que nos paguen mal porque hemos dado mucho, que siempre en una traición de pareja vienen los reclamos. La persona comienza a nivel psicológico a sufrir y a reclamar por todo lo que ha dado, lo que supuestamente ha dado. Que nos vamos a dar cuenta que el ego simplemente lo que da, siempre lo cobra, porque el orgullo no puede dar nada gratis, o sea, no da puntadas sin de dar. Bueno, ante esta traición hay mucho sufrimiento, mucho dolor, pueden aparecer yoes mucho más pesados como el yo del despecho, la persona termina con despecho, se le crea como una confusión mental y hasta la persona no puede dormir, porque uno puede ver personas despechadas que debido a esta charla interior comienzan a sufrir de depresión, melancolía, insomnio, caen en las drogas, en el alcohol. Y la charla interior les genera bastante resentimiento, porque van a terminar odiando a esa persona que se fue, a esa persona que lo abandonó. Entonces, por lo tanto, estos defectos que vemos aquí van a alimentar una fuerza que se llama el resentimiento. Esa conferencia nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos, cómo hemos actuado ante los eventos de la vida. La próxima conferencia hablamos de los eventos, de que la charla interior, por un lado, como está manejada por el orgullo, siempre va a defender sus propios conceptos. Que acá vamos a hablar de los conceptos. Ese orgullo no es capaz de ponerse en los zapatos de los demás. No es capaz de decir, bueno, pero ¿será que yo tuve la culpa de algo? No, el orgullo simplemente se justifica y los culpables son los demás. Por ejemplo, vemos personas ya muy de avanzada edad, dijéramos, abuelitos que trabajaron mucho por sus hijos. Ve uno que ellos tienen como cierto sentimiento de lástima de sí mismos porque los hijos ya no los visitan, ya no están pendientes de ellos. Vamos viendo que siempre la charla interior se activa cuando como que ya nadie nos tiene en cuenta. Por ejemplo, en el caso de un abuelito que ya los hijos, si no lo tienen en cuenta para nada,
a veces hasta es un estorbo en la casa y prefieren meterlo al asilo. Pues hay casos donde los abuelitos terminan en el asilo abandonados. Ustedes se pueden imaginar cuál es la charla interior de una persona de estas. Es muy fuerte, porque va a comenzar esta fuerza a decir que los hijos son malas personas, que los hijos son unos desagradecidos, que los hijos no son capaces de hacerse responsable de él y que tanto que sufren la vida para sacarlos adelante, para darles estudio. ¿Cuántos padres de familia dicen eso? Es que le di estudio, le di buena vida y al final pues ni siquiera me trata bien. Aquellos hijos que no tienen buena relación con sus padres y que no los tratan bien, pues los padres ya ancianos van a terminar con mucha charla interior y esa charla interior alimenta resentimiento hacia los hijos, de manera que hasta dentro de la familia se ve este proceso de charlas donde ya terminan tan fuertes las charlas interiores que los abuelos terminan contando sus tragedias a sus vecinos y comienzan a decirles que tengo hijos que no me ayudan, es que tengo hijos que no me visitan. Y esa es la vida de una persona que simplemente manejada por esta fuerza del orgullo. Bueno, podemos colocar el ejemplo de que la charla interior se activa en convivencia con los amigos, con los vecinos, con las personas que trabajamos, por todo lo que de pronto nos dicen y no nos gusta. Simplemente todo lo que nos entra por el oído, porque podemos decir que el oído, que es el sentido que maneja esta fuerza, se dan cuenta que está el sentido del oído, lo que nosotros escuchamos, lo que nos contaron, si nos critican, inmediatamente la fuerza del orgullo toma esas palabras, pero como en el orgullo existen los conceptos, entonces podemos decir que nosotros escuchamos es a través de nuestros propios conceptos. Y simplemente el orgullo toma todo y lo acomoda de acuerdo a su conveniencia y no tiene la capacidad de llevarnos a la verdad, o sea, a la verdad de los hechos. Ya en esta conferencia les voy a explicar cómo nosotros vamos realmente a desenmascarar esta fuerza del orgullo para nosotros ver la verdad, porque una cosa son los conceptos y otra cosa es la verdad. Entonces, bueno, resulta que vamos a despertar la conciencia. El conocimiento de sí mismo entrega las claves para despertar. Pero si una persona tiene resentimiento, ese resentimiento lo lleva al odio. Entonces aquí vamos viendo otra fuerza. ¿Cuáles son las consecuencias de tener charla interior? Veamos la parte física, las enfermedades. Se habla mucho de que las enfermedades son psicosomáticas. Esto lo sabe la ciencia. Psicosomáticas. Psico significa psiquis. Necesitamos nosotros parar esa charla interior, ¿cierto? Pero primero necesitamos ver cuáles son las consecuencias de esa charla. Porque en el caso, por ejemplo, de los abuelitos que viven con tanta charla, ellos tienen muchas enfermedades mentales. Esas enfermedades comienzan a desarrollarse también en la parte celular. Cómo el cuerpo físico se debilita, se pierde energía. ¿Cómo podemos tener un dolor de cabeza cuando estamos con preocupaciones? Porque aquí hablamos de las preocupaciones. Ya está comprobado que si una persona está preocupada por el dinero o por la traición de alguien
o está preocupado por lo que le dijeron, eso podría generar automáticamente un dolor de cabeza. O el caso de las migrañas. Hay personas que sufren de migrañas severas y les puedo decir que es por esas preocupaciones. También el desgaste de energía, porque vamos a darnos cuenta que esos yoes, porque todos los yoes dentro de nosotros gastan las energías de los centros de la máquina humana. De aquí tenemos los centros. Al gastar esas energías, esa máquina queda totalmente saqueada, debilitada, queda, podemos decir que como si la persona hubiese trasnochado. En muchos casos hay charlas interiores que son tan fuertes que la persona se siente muy cansada, como si no hubiera dormido bien. Y es que esa charla interior produce más cansancio que caminar o que hacer actividades cotidianas. Ustedes mismos lo van a ver en el trabajo de la autoobservación, porque uno se viene a dar cuenta que una charla interior produce más desgaste, hablamos del desgaste de energía, que hacer un trabajo físico. De ahí la importancia de darnos cuenta que la charla interior genera desgaste de energía y ese desgaste es fornicación. Por eso es muy notorio en la población que se envejece mucho más rápido. Aparte de eso, la vejez prematura que llega es por esa charla interior. Que la persona, de hecho, puede tener 50, 60 años y no puede caminar bien. Ya las articulaciones le duelen, ya tiene muchos achaques y es realmente una persona joven, 50, 60 años. Si la persona revisara un poco todos sus pensamientos, se daría cuenta que son los pensamientos lo que le está generando ese dolor físico, porque puede tener tanto odio, resentimiento o deseo de venganza, que ya el cuerpo físico comienza a sentir esa vibración. La vibración de una charla interior es tan fuerte que puede quemar neuronas, quemar incluso las vitaminas del cuerpo, sino que a simple vista las personas no ven esto, no lo ven y muchos, o sea, ya la sociedad está acostumbrada a vivir así. Pero les voy a decir algo, que si uno no trabaja, o sea, si no trabajamos sobre este proceso mental, si no hacemos el trabajo, podemos terminar más adelante con estos problemas severos donde la persona comienza a hablar sola, donde esa charla interior ya se va a convertir en una canción psicológica. Y ya les voy a hablar de la canción psicológica, que es cuando ya comienza a hablar solo y a pelear solo y a renegar solo, que al principio pues lo hace interiormente, de forma secreta. Pero si la charla se vuelve ya muy pesada, podría terminar contando sus cosas, sus sufrimientos a otras personas y ya luego termina hablando solo. Que de hecho los médicos no saben por qué algunos pacientes hablan solos y pues la razón por la cual es por este problema de la charla interior. Entonces veamos que aquí necesitamos lograr la castidad. Cuando hablamos de la castidad, es tener la capacidad de ahorrar energías. O sea, necesitamos volvernos ahorradores de energías. Por donde más se bota energía es por la mente. La mente. Una persona podría ahorrar energía sexual y podría estar transmutando, podría sublimar. Pero si la persona no para sus charlas interiores, está fornicando por la mente. Esto podría ser como una masturbación a través de la mente.
Y debemos realmente revisar y reflexionar en este tema, porque estamos hablando de que la energía es lo más importante que tenemos. Con esa energía vamos a crear unos cuerpos solares. Pero con esta cuestión de la lástima de sí mismo, la lástima de sí mismo es un proceso emocional. Emocional. Y al ser un proceso emocional, eso conduce al resentimiento. Y esto gasta energías de la parte emocional. Entonces ya vamos viendo aquí otro problemita, la emoción. En la emoción está guardado el odio. Y simplemente cuando una persona en su parte mental tiene un recuerdo, simplemente recuerda por allá a la persona que le hizo daño. Por ejemplo, en el caso de la persona que lo echaron del trabajo. Es una persona que la echaron del trabajo, empieza a recordar a ese jefe y comienza a decir una cantidad de cosas en la mente sobre el jefe, que es una persona mala, tirana. Inmediatamente alimenta el resentimiento y el odio que está aquí. Y son cosas que tarde que temprano salen, porque lo que no se trabaja, lo que no se comprende, tarde que temprano sale y la persona termina tomando venganza. Entonces, algunos dirán que no son vengativos, algunos dirán que ya perdonaron, pero resulta que aquí hablamos de la recurrencia. Lo que está guardado en la parte emocional es la venganza. Y cuando llegue la recurrencia, puede ser en esta asistencia o en la que le sigue, el defecto saldrá. Sale porque sale a tomar venganza. Y de esa manera quedamos como manejados por esa ley del hombre violento. Profe, ¿Sí? La ley del cuando hombre uno tiene, dormido. Ojo por ojo, diente por diente. Esa es la ley donde estamos metidos en un círculo vicioso donde simplemente nos desquitamos, ¿sí? De lo que nos hacen. Si nos hacen, pues hacemos, ¿sí? Esa es la ley inferior. Cuando uno revisa su propia existencia, porque necesitamos hacer el trabajo de reflexionar, viene uno a darse cuenta que lo que a uno le hacen, o sea, las cosas que nos hacen, es porque uno ya las hizo, porque uno ya las hizo primero. Eso es una reflexión, o sea, uno mirar, bueno, si me echaron del trabajo, necesito mirar por qué me echaron del trabajo. ¿Será que fue porque no fui una persona honrada, porque no trabajaba como es, porque tenía mala relación con los compañeros? Entonces, si una persona lograra reflexionar en eso, podría realmente perdonar a los demás. Entonces, por eso se hace importante eso. Pero como no se tiene esa capacidad de reflexionar, simplemente se actúa, se reacciona, como dice la ley del karma, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, bueno, cuando se tiene esta charla anterior, es muy peligroso, ¿sí? Necesitamos ver que nos volvemos personas vengativas, nos volvemos resentidos, empezamos a odiar a todas las personas. Ahí aparece la autosimpatía. ¿Qué es autosimpatía? Para poder entender el término de autosimpatía, simplemente es que nosotros simpatizamos con nuestros propios yoes. O sea, simplemente nos cae bien nuestros yoes y los defendemos. Mientras una persona defienda sus propios yoes y los justifique, no puede matar el ego, o sea, no puede morir psicológicamente, porque la autosimpatía simplemente es ese estado como egoísmo, donde solamente
me siento bien con mis propios yoes y los yoes de los demás los detesta. Por eso ustedes ven hoy en día todos los conflictos, todas las guerras, las violencias, todo eso es precisamente porque hay muchísima autosimpatía y cada persona se encierra como en su propio cubículo, en su propio espacio, defiende sus criterios, sus opiniones y no quiere saber nada de los demás. Esas interrelaciones de las personas, por lo general, sí se dan es por recurrencias. Ya debemos tener en cuenta la ley de recurrencia y del karma, que eso es lo que hace que se junten las personas para convivir. Porque amor, pues realmente cuando hablamos del amor, eso es de la conciencia. Aquí estamos hablando primero para ver el proceso del orgullo, que el orgullo es una fuerza que simplemente nos hace pensar en nosotros mismos. O sea, simplemente vale mi opinión, simplemente vale mi situación. De hecho, hay como autocompasión, ¿sí? Una autocompasión de que pobrecito yo, eso de simplemente sentir dolor por lo que a mí me sucede, eso es autosimpatía. Es simplemente mi situación está por encima de los demás. Entonces, necesitamos despertar la conciencia, tener claro que la charla anterior se va a convertir en una canción psicológica, porque aquí sigue el segundo problema. La canción psicológica es cuando ya la persona, sus tragedias, sus sufrimientos, comienza a contárselos a los demás. Le cuenta a los demás lo que le hicieron. Por ejemplo, si pelea con una persona, tiene una pelea y en esa pelea puede ser que perdió la pelea, porque al orgullo le duele perder la pelea. Y si perdió la pelea, entonces va a hablar mal de esa persona y él es el bueno, los demás son los malos. Y va a contar simplemente la parte de la otra persona, lo que le hicieron. ¿Sí? Entonces va a contar, es que, por ejemplo, si es el caso del hombre traicionado, va a contarle a sus amigos, les va a contar que esa mujer lo traicionó y se fue con otro y que mire cuánto sufrimiento le produce. Y esa canción psicológica se la va a contar a sus amigos, a su familia, pero siempre le va a echar la culpa a esa mujer que se fue. Hablará súper mal de esa persona. O sea, que vemos que la canción psicológica tiene una cantidad de defectos. Veamos, por ejemplo, el chisme, la crítica. ¿Ya? Aquí tenemos ya todo lo que sea chisme, crítica. Por eso se habla de que el chisme y la crítica es algo muy pesado. Tenemos que estudiar eso en el verbo y en la mente. De la canción psicológica es eso, es empezar a contarle a los demás lo que nos hicieron y decirle a los demás que uno es buena persona, porque ustedes pueden escuchar a las personas cómo vienen y nos cuentan sus cosas. Y ellos pueden decir que ellos son buenos, que los demás son los malos. En el caso, por ejemplo, de que si una persona tiene un pleito con un amigo, lo mismo. Entonces va a hablar mal de él, ¿sí? Lo va a criticar. Porque, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué existe canción psicológica? Porque esa persona quiere ser una víctima, ¿sí? Quiere que alguien se apiade de él. Entonces aquí ya vamos a darnos cuenta que aparece el yo víctima. Por eso un sabio decía, tú decides, ¿quieres ser víctima o quieres triunfar en la vida? ¿O quieres realmente ser un triunfador? Porque es que mientras uno sea una víctima,
en el despertar de la conciencia no va a triunfar, jamás va a triunfar, porque siempre será una persona triste, melancólica, depresiva, sufriendo por lo que le quitaron, sufriendo por lo que perdió, sufriendo por lo que los otros hablan de él, porque una de las cosas que produce charla interior es la preocupación por el qué dirán, por el qué pensarán, por lo que nos dicen. Entonces veamos que cuando nosotros nos colocamos en esa canción psicológica, nos creemos víctimas, nos sentimos víctimas y vemos a los demás como los malos, como los enemigos, porque hasta podría esa canción psicológica hacernos creer que los enemigos están afuera, que no nos deja ver la realidad de las cosas. Yo puedo decir que la canción psicológica y la charla interior nos enceguece, nos vuelve personas ciegas, nos nubla la mente, o sea, nos nubla es porque es que no podemos ver el punto de vista ajeno, o sea, no podemos ver que los demás también han pasado por situaciones y que necesitamos comprender a los demás. Entonces, esto es una cuestión de que es como que, o sea, nos volvemos realmente personas muy indolentes con los demás. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Cuando no se puede manejar las cosas, cuando no se puede manejar las cosas, se explota o se lucha por el orgullo. Bueno, es que nosotros hablamos de la personalidad en la conferencia 15. La personalidad es la fuerza que necesita tener una buena imagen ante los demás. O sea, ¿qué quiere decir? Que si a una persona lo echan del trabajo, entonces la personalidad va a decirle a la familia que él no tiene la culpa y que el culpable fue el jefe, porque la personalidad necesita aparentar que él es buena persona. Pero es falso porque cuando uno revisa su existencia o por allá revise vidas pasadas, uno se viene a dar cuenta que lo que uno ha hecho es hasta peor que lo que nos están haciendo. Y ahí es cuando uno puede parar una charla interior y darse cuenta que uno ha sido más perverso y ha hecho cosas más malas que lo que nos están haciendo en estos momentos. Entonces aquí es para ver unos pequeños defectos para que podamos estudiarlos ya en nuestra casa, porque hacen parte de nuestro diario vivir. Cuando estamos criticando a otra persona, el chisme y la crítica gasta energía del centro motor. Y tenemos que ver que el verbo crea o destruye. Tenemos el centro motor. Y tenemos que ahorrar energía también acá. Si estamos criticando, maldiciendo, porque a veces pasa que nos roban, ¿sí? Entonces, viene una persona, nos roban, perdemos algo, las cosas no se dan como yo quiero, nos llega el dinero, nos sentimos solos. Entonces, comienza como una cuestión aquí del verbo, las groserías, por ejemplo, que una persona no controla el verbo y comienza a insultar, a maldecir. Eso es fornicación y tampoco creará y no permite crear algo superior, no permite llegar al amor. Entonces, por eso es urgente, inaplazable observar esa charla interior y el lugar de donde proviene. ¿De dónde puede provenir una charla interior? Esa charla puede venir, por ejemplo, de los celos. Esa charla puede venir de la codicia, porque ustedes se dan cuenta que todo yo es mente. Lo que quiere decir que mientras haya charla interior, detrás de esa charla hay un pensador. Y un pensador es un yo, porque todo defecto piensa.
necesitamos es eso, como autoobservarnos para ver de dónde proviene. Podría venir de la pereza. Observen, por ejemplo, la charla anterior en la mañana, ¿sí? Una charla anterior cuando uno tiene que levantarse temprano, es muy diferente a cuando de pronto queremos comprar algo y no tenemos dinero. Entonces uno comienza a diferenciar qué es charla de pereza, qué es charla de codicia. Y tener una meditación contemplativa es algo que es por unos segundos, pero ya uno ponerse a estudiar la charla es el trabajo real que tenemos que hacer. Esta conferencia nos muestra cuál es el trabajo y dónde lo tenemos que hacer. Que el trabajo no está afuera y que las personas afuera pueden hacer lo que quieran. Es más, las personas afuera pueden decir lo que quieran de nosotros, pero mientras nosotros estemos estudiando la charla, se van a dar cuenta que llegará un punto en que uno logrará parar esa charla, logrará tener una paz, pero si realmente se mete a estudiar esto yo. Si uno no sintiera tanto amor propio, que hacer también amor propio. Piensen de él. La persona, por un lado, la personalidad puede perder la fuerza y por otro lado, la persona no reciente, uno actúa con la conciencia y no necesita pedir disculpas, porque las disculpas ya se vuelven también de los yoes. Vamos a darnos cuenta que es perdonar, ¿sí? Que es perdonar realmente, porque mucha gente dice que te pido perdón, pero por dentro, bueno, digamos el caso de que una persona puede decir, no, yo ya perdoné, ¿sí? Puede decir, yo ya perdoné, pero por dentro tiene todavía resentimiento. Entonces no ha perdonado, tiene que revisar el falso sentimiento del yo, tiene que revisar ese sentimiento que tiene cada vez que ve la persona o cada vez que se acuerda de la persona. Uno sabe cuando perdona es porque se acuerda de la persona y ya no siente nada. O sea, el día que ustedes recuerden a una persona que tenían odio, por ejemplo, odian a esa persona y la recuerdan, pero si ya no tienen sentimiento de venganza o simplemente un malestar, si ya no lo tienen es porque ya perdonaron. Pero si recuerdan y sienten, porque pensamiento mueve la emoción, pensar y sentir, todavía hay resentimiento, no ha perdonado. La charla anterior y la canción psicológica no nos deja vivir el presente, porque esto nos mantiene petrificados en el pasado, en el ayer. Mientras una persona vive en el pasado, recordando las cuentas psicológicas, cuando una persona vive decepcionado y frustrado por lo que otras personas le hacen, ¿sí? Por los males que le hicieron, por los daños, mientras una persona vive en el pasado frustrado, no puede crecer nada nuevo en su interior, o sea, el desarrollo hacia el ser se paraliza. No puede cambiar su nivel de ser, porque aquí hablamos del nivel del ser. Seguirá siendo lo mismo. Seguirá siendo la misma persona de ser. Porque la charla interior, que es ociosa, de hecho, cuando lo vemos por la ociosidad, esa charla interior nos incapacita, es una incapacidad interior y nos vuelve como sujetos totalmente impotentes, porque realmente uno viene a darse cuenta que la charla interior nos vuelve impotentes a nivel psíquico, a nivel físico, nos mantiene dormidos. Necesitamos darnos cuenta de eso, de que mientras haya charla interior estamos dormidos
Y con una canción psicológica contándosela al vecino, al amigo, pues muchísimo más dormidos estamos. En esa charla interior y canción psicológica siempre se vive señalando a otros. Esa cuestión de señalar a otros nos mantiene en un autoengaño. Podemos decir que estamos engañados. Porque cada vez que se señala a una persona con un dedo, podemos darnos cuenta que 3 dedos apuntan hacia nosotros. Pero lo que quiere decir es que cuando una persona señala a otro, está pensando que él no tiene ese defecto. Simplemente está señalando el defecto a los demás y él se autoengaña creyéndose bueno, creyéndose santo. Entonces, la charla anterior nos mantiene identificados con todo lo de afuera, con las personas, con las cosas, nos mantiene hipnotizados, ¿sí? Porque estamos como hipnotizados con las personas. Por eso vamos a ver aquí una frase que es importante para poder solucionar los inconvenientes que tengamos con las personas. Porque aquí lo que importa de estos estudios es la forma como nosotros nos estamos relacionando internamente, secretamente. Porque ¿de qué sirve, por ejemplo, ser muy amable con las personas? Podemos ser serviciales, amables, y por dentro estamos como arrastrando a las personas diariamente a la cueva psicológica y los estamos degollando, los estamos asesinando con la psicología. Aquí simplemente se avanza cuando nosotros logramos solucionar internamente los problemas que tenemos con las personas. Si pensamos que por ser simplemente amables afuera es suficiente, pues no vamos a avanzar, porque ni siquiera se puede avanzar en el tema de que llegue la pareja o por lo menos desarrollar el amor a la pareja, porque eso se dan cuenta que hasta la pareja produce charla interior. ¿Cuántas personas tienen charla interior porque no tienen pareja? Porque llevan años de conocimiento y no llega pareja. Les toca solucionar esas charlas para que llegue la pareja del ser. Entonces vamos a ver aquí esta frase. Dice que, esto está escrito hace mucho tiempo en un texto sagrado, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto estás con él en el camino. No seas que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y luego seas echado a la cárcel. De cierto os digo que no saldrás hasta que pagues hasta el último denario. Eso está escrito hace más de 2000 años. ¿Qué quiere decir esta frase de ponte de acuerdo con tu adversario? ¿Quiénes son los adversarios? Los adversarios son los vecinos, la familia, los hijos, la pareja, los compañeros de trabajo, el jefe, las personas que aparecen todos los días en la calle. Todas las personas que nos rodean son nuestros adversarios. Y la frase dice, ponte de acuerdo con tu adversario mientras estés con él en el camino. ¿Cuál camino? Pues en el camino del despertar de la conciencia. Ponerse de acuerdo, ¿qué es? Es solucionar los conflictos que tenemos con las personas. Poder congeniar con la gente y no guardar resentimiento a nadie. O sea, no debemos guardar resentimiento y tampoco odio ni deseos de venganza, porque la venganza pues, nos va a meter en unos problemas muchísimo más grandes. ¿Cómo uno soluciona esto? O sea, ¿cómo nosotros vamos a mejorar esas relaciones con las personas? Para no guardar las personas en la psicología, para no guardar nada de lo que nos hacen. Si las personas tienen derecho a hacer lo que quieran, el problema de nosotros es que estamos muy mal relacionados. Entonces, cualquier cosa que nos dicen, ya esa persona la metemos a la psicología, la metemos, comenzamos a criticar, comenzamos a odiar. Ese es uno de los graves problemas que tenemos y que no permite avanzar
en la obra del ser, porque es que paraliza, ¿sí? Las malas relaciones con las personas paralizan el avance. No se puede desarrollar el amor, porque podemos decir que el odio es realmente desamor, totalmente desamor. Entonces, ¿cómo vamos a parar una charla interior? Y al parar esa charla interior, ustedes se dan cuenta que vamos a llegar a la paz y a ese silencio, de que tanto se habla de un silencio interior. Porque yo creo que todos queremos llegar al silencio, pero no sabemos cómo. Escrito está que si, bueno, hace mucho tiempo un sabio escribió que perdonan nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Perdonan nuestras ofensas, dice la frase, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces, esta conferencia nos invita a perdonar. Ese es el objetivo también de esta conferencia. Que la única manera de parar una charla interior, una canción psicológica, es perdonar. O sea, no existe otro camino. Y eso ya lo dijeron los sabios hace más de 2000 años. No se puede parar una charla simplemente con apariencias, porque de todas maneras todo sale a la luz pública. La personalidad no puede parar una charla. La personalidad simplemente es una fachada, una apariencia. Esa charla que para cuando nosotros sabemos qué es lo que queremos. Cuando nosotros decimos, bueno, vamos a ir al ser, queremos ir a nuestro Padre, que es el ser, pero el ser es el amor. Como el ser es el amor, todo lo contrario al ser es el odio. Lo que quiere decir que mientras se tenga odio o venganza, no se puede llegar al ser. O sea, eso es un punto de reflexión. Ahora, segundo punto. Si nosotros, si tenemos el sentimiento de que nos deben, entonces una persona dice, me debe y le voy a reclamar, me voy a desquitar, pues resulta que si nos deben, debemos. Si vamos a cobrar hasta el último cuadrante, a nosotros también nos van a cobrar hasta el último denario, porque esa es la ley, del ojo por ojo, diente por diente. O sea, si uno se desquita, si uno toma venganza, las personas tomarán venganza con nosotros y vamos a estar ahí. Vamos a seguir cometiendo los mismos errores y no habrá ninguna posibilidad del desarrollo del ser, ninguna posibilidad. Entonces, las cosas que nos hicieron a nosotros, lo que nos hicieron, si nos robaron, si hablaron mal de nosotros, si nos criticaron, si nos hicieron algo para sacarnos de algún lugar y si nos hicieron cosas a espaldas, si la pareja nos echó, si los hijos son ingratos, o sea, todo lo que nos hicieron es porque nosotros primero ya lo hicimos. O sea, no existe nada que sea injusto, porque resulta que la charla interior, el orgullo, nos hace creer que somos buenos, nos hace creer que los demás son personas injustas. Pero ante la luz de la conciencia, simplemente todo es ley. Recuerden que tenemos que pagar el karma. Tenemos la conferencia del karma. Si una persona se va a autorrealizar, necesitamos tener las cuentas saldadas del karma y por lo tanto tenemos que aprender a sufrir. Porque muchas personas sufren, pero casi nadie sabe sufrir. En el camino esotérico se habla del saber sufrir, del saber hablar, del saber callar. Y ese saber sufrir es cuando uno se vuelve sincero con uno mismo, o sea que el segundo paso para uno parar esa charla es sincerarnos con nosotros mismos, volvernos totalmente sinceros.
Ese sincerarnos con nosotros mismos es en reflexión, es aprender a reflexionar. Entonces, por ejemplo, en el caso de una persona que lo traicionó la pareja, entonces para que deje de sufrir porque lo traicionaron, reflexione y ha hecho lo mismo, si ha sido un adúltero, si ha engañado a las personas. O sea, si una persona lograra reflexionar que, bueno, la pareja lo dejó, lo echó, lo cambió por otra persona. Bueno, ¿será que si toma un poquito de retrospección y analiza su vida, a cuántas parejas ha traicionado? ¿Será que ha sido mentiroso, adúltero, fornicario? Y se da cuenta que ya vamos a desbaratar, porque necesitamos desbaratar los conceptos del ego. O sea, necesitamos que el orgullo deje de hablar. Y la mejor forma para que el orgullo se calle, o sea, para llegar a su silencio interior, es uno estudiar el defecto y estudiar todo lo que el ego dice, porque el ego le va a decir muchas cosas en la mente, pero uno se sincera, uno dice, bueno, pero es que yo he hecho lo mismo, yo también he sido mala persona, yo también he cometido los mismos errores. Y en el caso de parejas es fuerte, ¿no? El conflicto de traición. Entonces, una de las formas de parar la charla en el caso de que lo traicionó la pareja es, por ejemplo, reflexionar en que si realmente uno ama a la persona, si realmente uno quiere a una persona, pues uno simplemente dice, bueno, esa persona tiene derecho a ser feliz. Y si esa persona tiene derecho a ser feliz, pues yo no soy nadie para quitar ese derecho y esa persona tiene derecho a ser feliz con la persona que ella quiera. Y si es feliz con otro, pues que se vaya con otro. Entonces, si un hombre traicionado pudiera reflexionar, bueno, esa persona se va y quiere ser feliz con otro, pues que se vaya. Y se darían cuenta que con eso se paraliza la charla interior, se pararía. Ya no sufriría más por esa traición. Hola, ¿cómo está? Sigan. Porque pensamos que las cosas son de nosotros, pensamos que la pareja es de nosotros, que la casa es de nosotros, que los trabajos son únicamente para nosotros, pero si uno reflexionara que las demás personas tienen derecho a elegir lo que ellos quieran, eh, las demás personas tienen derecho a ser felices como ellos quieran. Algo que yo reflexionaba era sobre la felicidad, porque la felicidad muchas personas la buscan en sus placeres, ¿sí? Y bueno, y eso está bien, porque si la gente piensa que va a ser feliz de fiesta en fiesta, adulterando, pues uno dice, bueno, para él eso es la felicidad. Entonces, hay que dejar quietas a las personas hay que respetarles la libertad y no coaccionar a las personas. Para otro, pues será feliz por allá soltero, haciendo cosas espirituales, soltero. Bueno, pues si esa persona es feliz así, pues que viva de esa manera. Porque algo que genera charla interior es también como estar pendiente de lo que hacen las demás personas, como, como lo que hacen los demás, como los asuntos ajenos. Hay cosas que a nosotros no debería interesarnos, pero es que el orgullo le gusta opinar sobre todo. El orgullo le gusta meterse en la vida de los demás, opinar. Al orgullo le gusta hablar mucho, ¿cierto? Y ese es el gran problema que tenemos nosotros. La charla interior y la canción psicológica se vuelven como una enfermedad mental. ¿Por qué? Porque es que nosotros no sabemos callar la mente, ¿cierto? No sabemos cómo callar la mente. Y el trabajo comienza por callar la mente. Pero ¿cómo uno va a callar la mente si resulta y pasa que todos estos defectos psicológicos se amontonan todos en la mente y comienzan a hablar y son como moscas?
Cuando ustedes tengan un sueño con moscas o con zancudos, les están hablando de esta conferencia. Porque las moscas es pura charla interior que se amontona y son cantidad de moscas. ¿Y los zancudos qué simbolizan? Los zancudos son vampiros, ¿cierto? Los zancudos son vampiros. Y cada defecto psicológico dentro de nosotros es un vampiro. Porque la charla interior nos vampiriza. O sea, nos quita la energía. Nada más la de nosotros, ¿cierto? Con nuestros propios pensamientos nos estamos matando. Por ahí Séneca decía que el resentimiento es un veneno que tomas esperando que el otro muera. Y entre más la persona piensa en los demás, lo que le hicieron, más alimenta el resentimiento y más se envenena el propio, ¿cierto? Uno mismo se envenena. Entonces la persona piensa que odiando está ganando y resulta que no, porque el odio le puede producir un cáncer. Ya está, digamos que más que demostrado que por ahí dicen que la gente se muere más de envidia, de odio que de cualquier otra cosa, ¿no? Pero es que, como es que el cuerpo humano tiene hormonas, y las hormonas, hay hormonas que son, por ejemplo, el cortisol, ¿cierto? El cortisol es una hormona que cuando se sube, envenena la sangre. Y cuando una persona tiene ira, la charla interior de la ira es cuando está odiando a una persona, ¿sí? Cuando está pensando en una persona y la está masacrando en la psicología. Tiene ira y charla interior. Resulta que el cuerpo comienza a segregar cortisol en grandes cantidades y está envenenando la sangre. Pero entonces los problemas se ven es a largo plazo. Toda una vida con charla interior, toda una asistencia, la persona va a terminar enferma de lo que sea, esquizofrenia, cánceres. Por lo general, pues la peor enfermedad también es cuando nosotros no sabemos convivir con nadie, porque nadie nos soporta. Una persona que a toda hora esté contando lo que le hicieron, hablando mal de los demás, es una persona que se vuelve insoportable para los demás. Entonces ya la gente se comienza como a aislar. De hecho, hay personas que dicen, bueno, yo no sé por qué la gente se aleja de mí. ¿Sí? Hay personas que dicen eso. Hay personas que dicen, es que nadie quiere estar conmigo. Como que todo el mundo le saca el cuerpo, ¿cierto? No tiene amigos, no tiene pareja, o sea, como que vive sola. ¿Sí? Hay personas que tienen mucho dinero y viven solas. Y cuando uno habla con estas personas, se viene a dar cuenta que es que nunca pudo perdonar a nadie. O sea, no, le cuesta perdonar. Y que cualquier cosa que le dicen, pues inmediatamente guarda resentimiento. O sea, mientras uno se encuentra así, o sea, con tanto resentimiento, quedará viviendo solo porque ni la pareja se lo va a aguantar. Porque ustedes analicen la existencia de ustedes mismos y la verdad que si uno la pareja lo deja es porque uno, a uno nadie se lo aguanta, ¿cierto? O sea, es porque uno mismo es culpable de eso. Si a uno los amigos lo abandonan, por ejemplo, al principio tenía ciertos amigos y ya después los amigos se alejan, eso genera charla. Pero revise su existencia, ¿por qué los amigos se fueron? De pronto uno los trataba mal, ¿cierto? Pero no se da cuenta hasta que hace un estudio. De pronto uno tenía el orgullo muy alto y el orgullo le hace creer que sabe mucho. El orgullo no escucha a los demás, el orgullo simplemente cree que tiene la razón, la verdad absoluta, y se la quiere imponer a los demás. Y el que no le haga caso, pues entonces ya le genera charla interior. Entonces, aquí lo más importante para avanzar, ¿qué es? Lo más importante es mejorar las relaciones con las personas, en el trabajo, en la calle. Por ejemplo, uno se sube a un bus y puede ser que una persona lo pisa. Uno debe ponerse en el lugar de la persona, que si lo pisó fue porque no se dio cuenta, ¿cierto? Pero inmediatamente puede salir la charla y le dice, no, insúltelo.
o simplemente lo trata mal, ¿cierto? Entonces toca aprender a ponernos en los zapatos de los demás. O sea, saber perdonar y no guardar nada en el centro emocional. Porque resulta que aquí están guardadas las peleas que uno tiene con la pareja, con los amigos. Es que ya cuando uno pelea con una persona, ya las cosas cambian, porque ya uno vuelve a ver la persona y tiene aquí guardado la emoción. ¿Cómo va a sacar aquí el resentimiento? A punta de reflexionar. Entonces comienza uno a reflexionar, bueno, ¿por qué le guardo resentimiento si fue algo que ya pasó? Entonces yo tuve la culpa de la pelea, pues revise si tuvo la culpa de la pelea. Pero por lo general no es que cuando uno pelea con una persona, el orgullo le echa la culpa al otro. Si uno se hiciera responsable de sus propios actos, pues uno viviría en paz el día que uno se haga responsable de su existencia, el día que ya no le eche la culpa a los demás de lo que le pasa. Que no tiene dinero, ¿sí? En el caso de personas que no tienen dinero, que no consigue trabajo, que tiene una enfermedad, hasta una enfermedad es por una charla interior, hasta una enfermedad. Pero entonces la persona le echa la culpa a todo afuera. Hay gente que dice, no, mis hijos me tienen enfermo, ¿cierto? Le echan la culpa a los hijos. No son los hijos, es el orgullo y la ira. Entonces, cuando uno consigue paz y logra realmente callar la mente, pues cuando nosotros nos sinceramos con nosotros y que nosotros no somos buenas personas, que simplemente la vida nos está devolviendo lo que nosotros hemos hecho, ¿cierto? Que lo que le hicimos a los demás tenemos que pagarlo. Y que cuando nosotros hacemos sufrir a otros, no lo vemos mal, ¿cierto? No lo vemos mal, pero cuando nos hacen sufrir a nosotros, entonces renegamos. Algo que tiene la charla interior es renegar, que también toca estudiar es por qué renegamos de todo, de las personas. Como que no, como que hay un inconformismo, ¿cierto? Inconforme con todo. Inconforme con las personas, con las circunstancias. Entonces, sí, toca llegar a tener buena relación con todo el mundo. ¿Sí? Si uno tuvo ya un conflicto con alguien, pues ahora póngase a estudiar por qué tuvo ese conflicto y saque el odio, el resentimiento y igual vienen las pruebas, porque este camino es de pruebas. Nos van a colocar las pruebas de aire, de fuego, de tierra y nos van a colocar la prueba del orgullo para ver si podemos perdonar. Pues uno las ve porque, pues como aquí uno llega para despertar el amor, ¿cierto? Vamos a despertar la conciencia. Las pruebas de aire, apegos. ¿Apegos a qué? A los placeres. Entonces nos van a colocar las pruebas de los placeres, apegos a las personas. Cuando a una persona le quitan los placeres, ¿sí ve que sale la charla interior? Por ejemplo, si no tiene dinero y está acostumbrado a la droga y el alcohol, pero ya va a despertar la conciencia. Tiene que enfrentarse a los placeres. Y el orgullo no le va a gustar, porque el orgullo necesita echar mano de los placeres. Entonces vienen las pruebas de aire. Nos pueden quitar muchas cosas, nos pueden robar, podemos perder algo que teníamos, ¿sí? Porque no es que la charla interior se activa porque sentimos dolor por algo que nos quitaron. Y si de pronto el ser decide quitarnos algo, digamos que el propio ser, el ser querido que ya fallece, hay charla, ¿cierto? Cualquier cosa que le quite a uno, charla interior, ¿por qué? Porque le quitaron el celular, porque le quitaron la comodidad, por ejemplo, tenemos la comodidad. ¿No es que toca mirar por qué nos da charla interior? Entonces uno llega al conocimiento y tiene comodidad, ¿cierto? Tiene trabajo, tiene para comprar esto, para comprar lo que quiera, y de un momento a otro ya no tiene nada de eso.
Entonces, ¿qué va a pasar? Charla interior, porque ya no tiene para comprar. Tiene dos opciones, ponerse a estudiar el yo, porque toca estudiar los yo, o se va a totear, o sea, se va a hundir en los placeres, o sea, ¿por qué le va a salir soberbia? Soberbia, ¿qué es la soberbia? La soberbia ya es como desobediencia hacia el ser, la desobediencia pero hacia el ser. Y la charla interior maneja la soberbia por cantidad, que es cuando el ser te entrega un trabajo, una misión y no tienes de pronto la comodidad, no tienes los recursos, pero tienes que hacerlo. Y mira a ver cómo trabaja el yo para poder hacerlo. Pues bueno, entonces está la conferencia. Está la conferencia, no sé si tienes una pregunta. ¿Cuándo no se puede? Cuando Buenas se nos tardes. sale el mal genio, no me gustaría joder a los demás. A eso se le llama. Bueno, ahí ya con esa pregunta se adelanta un poquito la conferencia 19, porque la conferencia 19 nos habla de que la amargura, ¿sí? Cuando una persona tiene amargura, se amarga su vida y quiere amargar la vida de los demás. ¿Sí? Que eso ya lo vamos a ver en la conferencia 19, porque el orgullo, pues, nos hace la vida muy amarga y quiere que los demás vivan amargados también. Entonces, por eso lo que dice el comentario, le sale la ira, ¿cierto? Y quiere buscar problemas a los demás, le quiere buscar problemas a otros. La ira nos pone a pelear con la familia, con la pareja, la ira nos pone a pelear con los amigos, conflictos de toda especie. Pero todo primero sale de adentro, ¿cierto? O sea, interior. Y si no se trabaja lo interior, se exterioriza. O sea que todo lo que las personas hablan afuera, que las personas se ponen a hablar del dinero, de los negocios, las personas hablan con mucho orgullo de los títulos, de lo que han conseguido en la vida. Toda esa charla de afuera o canción psicológica es algo que está movido por el orgullo. O sea que esta fuerza es muy grande. Esa es la fuerza que nos pone a hablar como loros, porque aquí les coloqué algo de o sea, es que ustedes se dan cuenta que a uno en el astral, ya cuando se va metiendo un poco a este trabajo y tiene pareja, hay que cuidar el verbo, porque necesitamos energía para transmutar. Y por el verbo se gasta mucha energía. Entonces, hablar como loro ya es hablar demasiado y cosas que no sirven, ¿sí? Como basura. Pero entonces a uno en el astral lo corrige, el propio ser le corrige y le dice, bueno, esto está bien, pero ya uno le muestra cuando se pasa, ¿sí? Se pasa de que habló demasiado. O por ejemplo, estar uno opinando, ¿sí? Aquí están las opiniones. Conceptos o emitir opiniones, esto sobra. Eso sobra, porque es que ¿para qué nosotros vamos a emitir una opinión sobre alguien? ¿Para qué? Si uno emite una opinión sobre una persona, ya está fornicando. Es que eso es un detalle del orgullo, porque es que el orgullo le gusta dar opiniones sobre las cosas, las personas, y esa opinión está movida por un concepto que la persona tiene, pero un concepto es un concepto. Y ese concepto está dentro de esa charla. O sea que cuando uno estudia la charla interior, se viene a dar cuenta que está movida por una cantidad de conceptos. Entonces toca estudiar esto. ¿Listo? Entonces esa es... bueno, y ahí les hablé, ¿cierto? Saber perdonar. Y ya cuando sabemos perdonar, la ley de la misericordia. ¿Sí? La ley de la misericordia es cuando tú tienes la capacidad de perdonar a las personas y no tomas venganza. O sea, la ley de la misericordia es una ley superior y la ley del karma es una ley inferior. O sea que necesitamos ponernos bajo leyes superiores y tener compasión con las personas y comprender a las personas.
Porque todas las personas cargan sus charlas interiores y sus canciones psicológicas. Sí, ya la expliqué. La ley inferior es... Listo. Entonces, no sé si tengan una pregunta, ya dejamos hasta acá porque tenemos el tercer estudio de fanatismo y mitomanía.